Creo que estábamos haciendo lo de aquí. No, estábamos viendo lo de unas matrices especiales, que era la matriz cuadradas, ¿sí? De las matrices cuadradas. Estábamos viendo, por ejemplo, la matriz escalar, la matriz diagonal, ¿sí se acuerdan? Sí. Estábamos con estos. Aquí era. Bueno, fíjense, aquí vamos a ver un concepto nuevo que es el de traza de una matriz. La traza nos dice que es la suma de los elementos de la diagonal principal. Obviamente, para que esto pueda ser, tiene que ser una matriz cuadrada, porque solamente las matrices cuadradas tienen diagonales principales. Ahora, aquí por ejemplo hay algunas cosas que nos pide demostrar que cada una de las expresiones es verdadera. Sí, A y B son matrices cuadradas de tamaño n. Y C es un escalar. Bueno, pues luego también el 68 es una demostración, demostrar que si A y B son matrices cuadradas de tamaño n, entonces la traza de A por B es igual a la traza de B por A. ¿Cuál quieren que hagamos? Nada más una. 68. ¿68? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo haríamos el 68? Fíjense. A ver, primero que nada, vamos a sacar, por ejemplo, la traza de la 66. Yo tengo que A, vamos a llamarle A, no le ponen nombre, vamos a bautizarla nosotros. Es una matriz cuadrada, pero lo que me pide es que encuentre la traza. Entonces la traza es la suma de los elementos de la diagonal principal, que se menciona de esa forma, o así es como la ponemos, TR de A, y es la suma de los elementos de la diagonal principal, 1 más 0 más 2 más menos 3. ¿Y esto cuánto me va a dar? Pues en este caso me da 0. Esa sería la mala traza. Así de fácil. ¿Sí? Bien. Pero el que ahora nos dijo su compañero que hiciéramos es demostrar que la traza de A por B es igual a la traza de B por A. ¿Sí? ¿Sale? Bien. ¿Cómo le vamos a hacer en esa demostración? Bien. Obviamente no importa el tamaño de la matriz, no importa. Aquí, para comprobarlo tendríamos que sacar cómo serían los elementos de la diagonal principal de esos productos. ¿Sí? Porque de otra manera no lo vamos a poder hacer. Acuérdense que no importa el tamaño, es tamaño n. ¿Sí? Entonces, está canijo. ¿Cómo le haríamos? Bueno, podemos hacer esto, miren. Acuérdense que para que esto pueda funcionar, primero que nada tienen que ser del mismo tamaño. N por N, cuadradas ambas. Porque acuérdense que para multiplicar matrices, la idea es que la primera tenga el mismo número de columnas que renglones tenga el otro. Para que esto pueda ser, porque es traza de A por B y traza de B por A, tienen que ser cuadradas. ¿Sí? O sea, N por N. Entonces, ¿cómo sacamos el elemento? A ver, vamos a hacerlo así. Vamos a suponer que C es A por B. Y entonces, ¿cómo sería el C11?
El C11 sería A11, B11, más A12, B21, más A13, B31, más muchos, más A1N, BN1. ¿Sí están de acuerdo que así sería el elemento 1,1? Lo sacamos con la formulita. ¿Sí? Son los elementos del primer renglón de A por la primera columna de B. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál sería el otro elemento de la diagonal principal? El C22. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Nada más vamos a hacerlo con unos para que luego apliquemos inducción. Fíjense, ¿cómo sería este? Sería el del segundo renglón, segunda columna. Entonces sería ¿quién? A21, B12, más A22, B22, más A23, B32, más un buen, más A2N, BN2. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí están de acuerdo que es así de facilito? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Quién seguiría? El 3,3. Entonces A31, B13, más A22, B23. No, perdón. Aquí es 3. Así. Más B33, B33, ¿sí o no? Más B3N, BN3. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, porque son los elementos del primer renglón, primer renglón, primera columna, segundo renglón, segunda columna. ¿Sí se entiende cómo va? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a sacar el CNN, el último. ¿Cómo sería? Pues A, N1, B1N, más B, N2, B2N, más AN3, B3N, más un buen, más ANN, BNN. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Estoy sacando los elementos de la diagonal principal. ¿Sí o no? Entonces la traza sería la suma de todos esos cuads. Obviamente aquí hay un buen, ¿verdad? Porque no sabemos de qué tamaño sea. ¿Sí se entiende hasta allí? Bien. Pero esos son los de la matriz C, que es A por B. Se supone que B por A sería otra cosa. ¿Sí estamos de acuerdo o no? B por A sería otra cosa. Y entonces esta le voy a llamar D. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Déjenme ver a ver si se alcanza hasta allá. Sí. Déjenme mover un poquitín para acá. Ahí está. Pero, porque luego a veces me quedo corto. Empiezo por acá. Sí, bien. Entonces vamos a sacar, ¿quién va a ser el D11? Pues va a ser B11, A11, más, no, pero acuérdense que son minúsculas, porque esos son los elementos. ¿Sí estamos de acuerdo? Los elementos de las matrices son con minúsculas, ¿va? Luego B12, A21, más B13, A31, más un buen, más B1N, A31. No. N. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Luego D22, que sería ¿quién? B12, B21, A12, más B22, B22, más fue eso? B32 más, un buen más, B2N, AN2. ¿Sí vamos bien o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Luego, ¿cómo sería el B33? B31, A13. Más B32, A23, más B33, A33.
más un buen más B 3N a N3. ¿Sí o no? ¿Sí? Finalmente, el del NN, que sería ¿quién? BN1 a 1N más BN2 a 2N más B N3 a 3N más un buen más AN B NN a NN. ¿Sí? Miren, a ver, para que vean nada más, para darnos un quemoncillo. Aquí es el A1N, luego sería A22, no, A21, A22, A23, A2N, ¿vale? ¿Sí o no? A31, A32, A33, un buen A3N. AN1, AN2, AN3, ANN, luego acá B11, B12, B13, B1. Obviamente estas cosas no van a venir en un examen, pero pues es importante que veamos cómo salen, ¿no? Luego, cómo son las demostraciones. Pero pues, sí, esas cosas yo no las pregunto. Pero pongan atención, por favor. Aquí le puse A, ¿por qué no me dicen que es B? AN1, no, es B. BN. Fíjense bien, por ejemplo, ¿cómo sacamos el elemento C22? Segundo renglón. A ver, escojan, ¿cuál quiere? ¿Cuál? ¿El 2,2? Es esta por esta, ¿están de acuerdo? A ver, ustedes me van diciendo, este por este, ¿sí es o no? Este por este, más este por este, más este por este, ¿ya se fijaron? Más, pum, 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 más este por este, ¿ya se fijaron? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, de la de acá, ¿cuál quiere? 2,2. ¿Ah? 2,2. Bueno, el 2,2, nada más aquí va a ser al revés, ¿sí están de acuerdo? Sería esta por esta. Sería, ¿sí es o no? Sí. ¿Verdad? Más esta por esta. ¿Sí están de acuerdo? Para que más o menos nos demos un quebro. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Bien. Sí. Entonces, ¿esto qué me dice? Que es la suma de todos estos monos igual a la suma de todos estos monos. ¿Son iguales? Sí. Nada más que ¿qué? Que si se fijan, va a ser una suma con muchísimos términos, ¿sí o no? Pero esos términos, acuérdense que los términos son los que están separados por más y menos, son que son nada más conmutados. O sea, este es el mismo que este, ¿sí o no? Este es el mismo que este, nada más conmutativo. Este es el mismo que este. Este es el mismo que este. ¿Ya se fijaron? Este es el mismo que este, este es el mismo que este, este es el mismo que este. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo que sí. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sale? Bien, pero les digo, estas cosas no van a ir en el examen. Sin embargo, pues bueno, las ponemos para que sea modo de ejemplito. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense, aquí ya hay algunos ejercicios que tienen que ver con aplicaciones. ¿Para qué nos sirven las matrices? ¿Cómo las podemos aplicar? Bueno, por favor, ingeniero, ¿nos ayudas? Gracias. Vale. Miren, aquí hay unos ejemplitos. ¿Ya le borramos? ¿O le quieren tomar una foto? Porque yo sé que... Déjenme, la tomo la foto y se las comparto en el grupo porque sí, yo creo que están escribiendo todos, pasarlo como que no es muy chido, ¿no? ¿Sí o no? Sí. A ver, ahorita le tomo foto y se las mando. Espera.
Sale, ingeniero. Ah. Sí, porque sí está medio, como que sí da. Obviamente por eso es que esas demostraciones pues, no. ¿Qué pasó, ingeniero? Voy a pasar. Perdón. Sí, gracias, ingeniero. Sí, sí, sí. Ahí está. Bien. Entonces, ahora sí. Voy a borrar, ¿eh? Sí, porque hay algunas demostraciones que sí son una cosa. Y fíjense cómo aquí lo hicimos para cualquier tamaño, porque así nos lo estaba pidiendo el, ¿cómo se llama? El ejercicio. Pero hay quienes, por ejemplo, dicen, vamos a aplicar una 2 por 2, puede ser otra forma, o sea, lo pruebo con 2 por 2, con una 3 por 3, ¿sí están de acuerdo? Y entonces veo si se cumple para una 2 por 2, una 3 por 3, por inducción matemática, concluyo que se va a concluir que se va a cumplir para cualquier tamaño. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Eso se llama inducción matemática. ¿Sí? ¿Qué es la inducción? Es ir de lo particular a lo general. ¿Sí? Y se llama eso inducción matemática, que es una herramienta que se utiliza mucho en matemáticas. La matemática es una ciencia, fíjense bien, si ustedes revisan las notas que les compartí, ¿qué decía acerca de la matemática? Que es una ciencia que... Bueno, sí, exacta, pero ¿qué método? Toda ciencia debe de tener su propio método para obtener las verdades, las leyes. Entendamos por verdades las leyes, es decir, pues sí, una ley es una verdad que se cumple para cualquier, si estamos de acuerdo, para cualquier fenómeno de estudio. Por ejemplo, la física es una ciencia experimental, como lo es la química, ¿sí? Y se basa en el método científico. El método científico es un método que ustedes recordarán se basa en pues observación, hipótesis, experimentación. De hecho es el paso fuerte, la experimentación, validación de resultados, elaboración de teorías, principios, leyes, ¿sí? Ese es el método científico. El método científico es un método inductivo, ¿sí? Es un método empirista. De hecho, ustedes van a darse cuenta que en muchas ramas de la matemática, sobre todo en ecuaciones diferenciales, hablan, por ejemplo, de muchas leyes que son leyes empíricas. ¿Y qué significa que sean leyes empíricas? Basadas en observación, ¿sí? Por ejemplo, muchas de las leyes de física se basan en ese hecho. A ver, por ejemplo, una ley de física que te acuerdas. Ya estás llevando física. ¿Sí o no? ¿De qué carrera eres? ¿De qué carrera? ¿De qué carrera? Industrial. Pues ahí está, pues llevaste física. A ver, acuérdate de una ley de física. La de... Eran muchas. A ver, bueno, ¿tú de qué carrera eres? Eléctrica. ¿Mande? Eléctrica. No, pues tú sí. A ver, tú sí vas a saber. No, es que en física, en eléctrica, pues sí se ven las leyes de los circuitos. A ver, La primera ley de Newton. La primera ley de Newton, que es la ley de inercia, ¿sí? Es una ley física, ¿sí? Pero está, por ejemplo, la ley de Ohm, por ejemplo, o la ley de Hooke, ¿verdad? Del alargamiento de los resortes, principalmente se ven resortes. Son leyes empíricas porque están basadas en la experimentación, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿cómo dedujo Newton la ley de inercia? Bueno, pues se comenta, ¿no? Dice la leyenda que cayó una manzana y se le cayó una cabezota en la tatema. Eso es lo que dice la leyenda, y que así descubrió la ley de la gravedad.
¿sí? Entonces, esas leyes que salen de la experiencia se llaman leyes empíricas. Ahora, eso va muy conectado con filosofía. ¿Por qué? Porque, no sé si se los comenté, en filosofía hay dos corrientes muy importantes que son el racionalismo y el empirismo. ¿Sí? Los racionalistas se basaban en la razón y el principal representante es Descartes. De hecho, él es el padre del racionalismo. ¿Sí? Y hubo muchos científicos muy importantes que eran racionalistas. Uno de ellos es el gran Leibniz, ¿sí? Que es uno de los descubridores del cálculo. ¿Están de acuerdo? Pero la característica de los racionalistas es que eran de la Europa continental, Francia, Alemania, Holanda. ¿Sí? ¿Por qué digo Holanda? Bueno, pues porque el otro representante del racionalismo pues fue Spinoza, que era, pues vivía en esa región de Holanda. ¿Sí? Pero está la otra, que es el empirismo y que se basa en la experiencia. O sea, el conocimiento se obtiene a partir de la experiencia, dicen los empiristas. Y esta se desarrolla principalmente en Inglaterra. ¿Sí? Locke, Hume, Hobbes. Son los principales empiristas. Y Bacon, Francis Bacon, que fue ¿sí fue Francis Bacon o Roger? Es que hay dos Bacon. Creo que sí fue Francis Bacon. A ver. Mira. Este cuate Francis Bacon fue el que propuso el método científico, el que hemos estudiado en la ¿cómo se llama? Desde la secundaria. ¿Sí? Creo que sí fue Francis Bacon. Sí, porque el otro fue Roger Bacon, que fue un fraile, creo que franciscano, que también fue filósofo. Sí, Francis Bacon. Sí, este cuate fue el que dio el método científico. ¿Sale? Y se basa precisamente en el empirismo. Ahora, la matemática no es una ciencia experimental, no se basa en el método científico, se basa en un método racional deductivo. ¿Por qué? Porque el método deductivo es aquel que va, bueno, voy a quitar esto que está dando hambre, ¿sí? Es el que va de lo general a lo particular. Esa es la forma en cómo opera el método deductivo, de lo general a lo particular, mientras que el inductivo va de lo particular a lo general. Pero curiosamente en matemáticas se utilizan las dos formas. Por ejemplo, estamos viendo que se aplica la inducción matemática, ¿sí? Ahora, el método deductivo es un método racional y si se fijan, así es como opera la matemática, porque la matemática tiene los famosos axiomas o postulados, que son verdades que son tan evidentes que no necesitan demostrarse. A partir de ellas se obtienen otros axiomas y se pueden elaborar teoremas. Entonces vamos de lo particular a lo general, pero también en matemática funciona al revés. Ahora, yo no me quisiera meter aquí con otras cuestiones, sobre todo porque ya en el siglo pasado hubo un matemático que se llamaba era húngaro, que sacó un principio que se llamaba el principio de completitud, donde pues sacó una cosa ahí medio rara que, bueno, luego si quieren la comentamos más tranquilos, pero ¿cómo se llamaba este matemático? Se llamaba, a ver, teorema de completitud. Completitud, aquí está. O el axioma de completitud. Gödel, Kurt Gödel, exactamente. Este matemático húngaro, Kurt Gödel, aquí está, ¿sí? El siglo pasado les digo que pues sacó este teorema donde, miren, yo considero que lo han manejado de forma no muy conveniente, porque, pues por ejemplo, yo no sé si sepan, hemos manejado la geometría plana, que
que es la que hemos visto primaria, secundaria, prepa, se aplica por ejemplo en arquitectura en muchas cosas, pero hay otra geometría que se llama geometría no euclidiana, ¿sí? Entonces hay quien dice, no, es que esta geometría no euclidiana que precisamente la descubre un ruso, Lobachevsky, y uno de los, bueno, el alumno más predilecto de Gauss, que era Bernard Riemann, descubren esta geometría, y entonces ahí se habla de por ejemplo, cómo puede haber triángulos cuya suma de ángulos interiores no sea 180, porque ese es un axioma, ¿verdad? ¿Sí o no? Que sabemos de la geometría. La suma de los ángulos interiores de todo triángulo suma 180 grados. Bueno, pues en esa geometría no suma 180 grados. Puede ser menor de 180 grados o mayor de 180 grados. ¿Y cómo es esto? Lo que pasa es que ellos se basan en superficies que se deforman, ¿sí? Superficies que se deforman. O sea, si por ejemplo tú tienes una esfera y ahí dibujas un triángulo, el triángulo queda así como curvo y entonces ya no va a cumplir eso. Por el contrario, si coges el plano así y lo deformas para que quede de esta forma, así como que una superficie medio rara, pues ya te va a dar menos de 180. En fin, son cosas como que muy, pues sí, profundas, interesantes, pero en realidad entonces Euclides estaba equivocado. Estaba equivocado porque yo lo que he visto en muchos libros es de que dicen, no, pues es que Euclides estaba mal. ¿Por qué? Pues porque si hay triángulos que no necesariamente son de 180, la geometría de Euclides dice eso, pero pues no. Y la respuesta es, a ver, pero espérate tantito, Euclides se concentró en la geometría plana, entonces en la geometría plana es verdad, solamente en la plana. El hecho de que se haya una superficie que se deforma, pues obviamente va a cambiar el asunto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Pues significa que el conocimiento estaba aquí, pero ahora llegamos a este plano, pero no quiere decir que este cuate nos haya echado mentiras. O sea, es como por ejemplo decir Galileo, ¿no? Galileo, yo no sé si pensó en ir a Marte, o sea, pero él se concentró, por ejemplo, en hacer cosas aquí de algunos naves que pudieran volar, pero no por eso podemos decir que pues estaba mal, o sea, vamos, o que sus máquinas estén mal, porque para ir allá pues, supuestamente son proporciones ya muy diferentes, en fin, son cuestiones de esas, ¿no? Entonces, pues bueno, así está esta cuestión, y pues ahí está lo que viene siendo la inducción matemática. Luego podemos profundizar más en esto, es interesante, pero vamos a ver aplicaciones a problemas pues de ingeniería. Miren, aquí hay algunos. Tenemos, por ejemplo, este que es el 80, que nos dice que es un problemita de manufactura, el 81 que es de política, el 82 que es de población. Ahí podemos aplicar matrices. Son algunos ejemplos de los muchísimos, de la infinidad en los cuales podemos aplicar esta herramienta matemática. Entonces, ¿cuál quiere? 80, 81 o 82. Profe, ¿le puedo hacer un poquito más? Sí, nada más que me alejé precisamente para que más o menos hubiera una perspectiva. ¿Sí? ¿Ok? Pero sí, a ver, es que hacia lo lejos, perdón, es que si me acerco a lo mejor bueno, a ver, voy a acercar. ¿Cuál quiere? El 80 es de manufactura, el 81 de política, el 82 de población. El 82. ¿81? ¿Sí? ¿81? Bueno, y si quieren comentamos el 82. Lo comentamos. A ver qué dice polaca. La matriz, esta, representa la proporción de votantes que cambió del partido I al partido J en una elección dada. Es decir, P y J, donde I es diferente de J, representa la proporción de votantes que cambiaron del partido I al partido J, y P y I representa la proporción que permanece leal al partido de una elección a la siguiente. Determinar el producto de P consigo mismo.
¿Qué representa este producto? Bueno, les platico un poquito para que más o menos entiendan el contexto. Esto que estamos viendo aquí es algo que se conoce como matrices estocásticas, ¿sí? Un fenómeno estocástico es un fenómeno probabilístico, ¿sale? Probabilístico. Eso se refiere a lo estocástico. No tiene que ver tanto con el azar, ¿sí? Porque es muy diferente. ¿Sí? El azar como que se maneja de otra manera. Entonces son matrices estocásticas. Y las vamos a estudiar más adelante. ¿Sí? Las vamos a estudiar más adelante. Aquí nada más es así como que un entremés. Una matriz estocástica o probabilística es una matriz donde todos sus elementos son valores entre 0 y 1 y la suma de los elementos que están en la misma columna siempre debe de sumar 1. Esa es una característica de una matriz probabilística o estocástica. ¿Sí? Bien. Esas matrices probabilísticas o de probabilidad o estocásticas tienen que ver mucho con un fenómeno que estudió un matemático ruso que se llamaba, se apellidaba Markov. De hecho, esto se conoce como cadenas de Markov. Y una cadena de Markov es una técnica que permite conocer el futuro. Bueno, pero no es como una brujería o así como que esfera de cristal, no, sino que con la información actual se pueda predecir cómo va a ser el comportamiento futuro de dicho fenómeno. ¿Sí? Eso es un proceso de Markov. Y sí tiene algunas aplicaciones en la política. Sin embargo, ahorita vamos a comentar algunas cuestiones interesantes. Bien, entonces, ¿qué es esto? Pues es una matriz de probabilidad donde tenemos 3 partidos políticos, R, D, I, no sé, si quieren, republicano, demócrata e independiente. ¿Sí? Más o menos para qué. Porque esto viene del gabacho. ¿Sí? Entonces, en el gabacho pues están los republicanos, los demócratas y los independientes, ¿no? Por ahí salió un partido nuevo que eran los libertarios, que quedaron muy abajo. Pero bueno, ¿sí? Bien. No voy a decir cuál es la línea de los republicanos y de los demócratas, porque no es el caso, ¿sí? No es el caso. Bien. Entonces, fíjense bien. Aquí observamos algo, DA. ¿Qué significa DA? Que aquí es el comportamiento presente y acá es el comportamiento en un futuro. Es decir, este elemento es el 1-1, ¿sí? Es de los que son republicanos ahorita y que van a seguir siendo republicanos, ¿sí? Este elemento, el 2-1, es de los que eran republicanos pero ahora van a ser demócratas, ¿sí? Este es el 3-1, son los que son republicanos y van a ser independientes. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, este elemento, el 3-3, ¿qué viene siendo? Bueno, de los que eran independientes y van a seguir siendo independientes. Este está más fácil. De los que son independientes pero luego van a ser demócratas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo surgen estos datos? Pues surgen en base a estudios de mercado, de preferencias electorales, de encuestas, ¿sí? A ver, ¿usted de qué partido es? No, pues yo, ¿por quién votó? Más fácil, ¿por quién votó en esas elecciones? No, pues por fulano. ¿Y ahora por quién va a votar? No, pues voy a votar por el mismo fulano, o por el mismo partido. Y así, ¿no? O no, pues yo voté por tal partido, pero ahora voy a votar por el otro. ¿Sí? Es en base a encuestas, así es como surge esto. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense lo que dice. Determinar el producto de P consigo mismo y qué representa este producto. Es decir, vamos a multiplicar esta matriz por sí misma. ¿Cómo andamos de tiempo? Son las 8:52. ¿2 minutos? Sí. No, pues ya vamos. Sí, mejor acabamos. No tiene caso. Que pase buena noche. Mañana, ¿les entrego el examen? ¿Pero el examen del documental? ¿O mañana con el o mañana? ¿Mañana? Me acuerdan, por favor, que sea lo primero.
¿Sale?